Capítulo 1. El lodo y la cadena, el grito silencioso. El frío no era un simple descenso de temperatura, era una garra invisible que se aferraba al alma, penetrando el escaso pelaje de sombra hasta los huesos. El aire olía a moho, a metal oxidado y a una desesperación tan antigua como el poste de hierro al que estaba encadenada. Cada inhalación era un recordatorio cáustico de su miseria. Llevaba tanto tiempo allí, en el borde olvidado de la zona industrial, que el mundo exterior se había reducido a una paleta de grises, el gris del cielo que lloraba sin piedad, el gris verdoso del lodo que se tragaba sus patas, y el gris de su propia existencia encadenada. Su vientre era un tambor tenso, y el dolor que la sacudía no era el hambre habitual, sino algo más primario, más urgente. Había estado mordiendo la cadena durante horas, un intento fútil de liberación. El metal frío sabía a sangre y a derrota. Había aprendido a interpretar los ritmos del mundo, el paso fugaz de coches que ignoraban su existencia, el graznido solitario de los cuervos, y, lo más importante, el silencio que anunciaba la inminencia de un evento monumental. El primero llegó con un gemido líquido, un sonido tan débil que la brisa lo habría ahogado si Sombra no hubiera estado concentrando cada fibra de su ser en ese momento. Era la vida. Era un cachorro, pequeño, resbaladizo y completamente vulnerable, que cayó directamente en el fango traicionero. El instinto la golpeó como una ola de calor, un torrente de adrenalina que eclipsó el dolor. Su lengua áspera se apresuró a limpiar la pequeña criatura, lamiendo la humedad, el barro y la inercia, buscando el aliento. El cachorro, bautizado instantáneamente en el silencio de su corazón como roca por la manera en que se aferraba, luchó por encontrar el calor. Vinieron 3 más en rápida sucesión, cada uno una pequeña porción de su alma arrojada al frío. El fango era un enemigo implacable. Se pegaba a sus pequeños cuerpos, enfriándolos y amenazando con sofocar sus débiles gemidos. El poste, su prisión, estaba plantado en el punto más bajo del terreno. El agua de la lluvia acumulada formaba un charco lodoso y helado que crecía con cada minuto. Sombra tiró de la cadena con una fuerza desesperada. No por ella, sino por ellos. Necesitaba moverlos a la única elevación disponible, un pequeño montículo de tierra y escombros cerca del poste, justo fuera del grueso del charco. Con el pecho pegado al suelo, usando su hocico y su pata delantera como palancas, empujó a Roca y a los otros 2 hacia el montículo. El cuarto cachorro, el más pequeño, apenas un manojo de piel húmeda, se deslizó de su alcance. Una tormenta inesperada se desató. No era solo lluvia, era una cortina de agua helada y ráfagas de viento que azotaban la zona. Los cachorros temblaban incontrolablemente, y Sombra, hambrienta y exhausta por el parto, sentía como sus propias fuerzas se desvanecían. Se acurrucó sobre los 3 que había logrado asegurar, sintiendo la desesperación como una punzada sorda y constante. Pero el más pequeño, al que nombró Nube por su fragilidad y blancura, estaba solo, luchando contra la corriente helada que se formaba a su alrededor. En ese momento de máxima urgencia, su mirada se alzó más allá de la cadena, más allá de los postes de hormigón. Sus ojos, normalmente opacos por la resignación, se encendieron con una súplica que trascendía el lenguaje animal. Era un grito silencioso, un lamento instintivo dirigido al universo, exigiendo compasión. Fue entonces cuando apareció el Ara. No era la figura de una salvadora, era una sombra borrosa bajo una capucha impermeable, con una mochila voluminosa llena de lentes y cámaras, buscando la belleza abstracta de la decadencia industrial para su arte. Estaba a punto de pasar de largo, concentrada en el ángulo de una pared de ladrillos colapsada, cuando ese lamento no verbal la detuvo. El Ara dudó. Había visto muchos perros encadenados. La gente es cruel. Pero lo que sintió no fue la pena habitual, fue un disparo de urgencia directo al plexo solar, una alarma de incendio en su conciencia. Dio media vuelta, el barro crujiendo bajo sus botas, y sus ojos finalmente se posaron en la escena. Era una visión que detenía el corazón. Una madre esquelética, su cuerpo temblando por el frío y el esfuerzo, acurrucada sobre 3 bultos húmedos, con su cabeza girada hacia un cuarto, que apenas se movía en el agua sucia. La cadena. El poste. El lodo. El hambre. Pero lo que era verdaderamente ineludible era la mirada de Sombra. No era una mirada de agresión, ni de miedo. Era una súplica tan intensa,
tan concentrada, que el Ara sintió que le habían hablado directamente, no con sonidos, sino con una necesidad profunda. Era un diálogo silencioso e instintivo: sálvalos a ellos. Olvídate de mí. Solo sálvalos del frío. El Ara se quitó la mochila. La lluvia le golpeaba la cara. El instinto le decía que corriera, que hiciera ruido, que rompiera la cadena. Pero la sabiduría le dictaba la calma. Se acercó lentamente, dando pequeños pasos laterales, sin mirar directamente a Sombra, sino a los cachorros. Se arrodilló, hundiendo sus rodillas en el barro frío. El olor la golpeó, el hedor de la miseria, la orina, y un dulzor metálico a sangre de nacimiento. Sombra se tensó, el gruñido aún no afloraba, pero su cuerpo se convirtió en un arco de desconfianza y protección. El Ara se detuvo a 3 metros. Abrió su mochila, ignorando la alarma de su mente que gritaba por sus cámaras mojándose. Sacó una pequeña manta térmica, de las plateadas y crujientes, que siempre llevaba para proteger su equipo en climas extremos. «Hola, bonita», susurró el Ara, su voz baja y uniforme, intentando imitar el sonido de la calma, el mismo tono que usaría para tranquilizar a una niña asustada. «No voy a hacerte daño. Míralos. Están helados, ¿verdad? Vamos a darles un poco de calor». Sombra no se movió. Su atención estaba dividida entre los cachorros y la figura extraña. La mujer era grande, olía a perfume y a lluvia. No olía a violencia, pero tampoco a salvación. Olía a lo desconocido. El Ara no avanzó más. En su lugar, se sentó de espaldas al poste, justo en el borde del fango. Empezó a desempacar sus cosas. No para ayudar aún, sino para demostrar que no era una amenaza. Sacó un pequeño termo de café y un envoltorio. Sacó un pequeño trozo de pollo de su sándwich, un lujo que solía guardarse para el final. Lo colocó con cuidado en el barro, a una distancia de 2 metros, sin mirar a Sombra. Luego, continuó bebiendo su café, fingiendo que no había nada más importante en el mundo. Sombra olió. El olor a carne cocida, a sal, a supervivencia, era una tortura deliciosa. Su estómago se contrajo con un rugido silencioso. La necesidad de proteger a sus crías competía con la inanición. Finalmente, el hambre ganó. Con un movimiento rápido y cauteloso, se estiró hasta donde la cadena se lo permitió, devorando el trozo en un instante. El Ara esperó, luego repitió la acción, esta vez medio metro más cerca. Esta vez, Sombra dudó menos. Era un juego de confianza a muerte. El Ara estaba comprando su camino a través de la desconfianza con cada bocado. Mientras Sombra comía, el Ara pudo observar con horror a Nube. El cachorro estaba quieto, el charco helado lamiendo su pequeño cuerpo. Tenía que actuar. Rápidamente, el Ara sacó una multiherramienta de su bolsillo, con la intención de cortar el eslabón oxidado. En el momento en que se acercó, Sombra emitió un gruñido gutural, un sonido de advertencia que vibró en el aire frío. La desconfianza, aunque momentáneamente aplacada por el hambre, era profunda. El Ara retrocedió, su corazón latiendo. Está bien, está bien. No la tocaré, dijo, refiriéndose a la cadena. En su lugar, el Ara se concentró en Nube. Usando un trozo de madera flotante, empujó el pequeño cuerpo del cachorro fuera del agua y luego extendió cuidadosamente el borde de la manta térmica, justo lo suficiente para que cubriera a Nube y una parte del lodo donde estaban los demás. Un débil calor, un atisbo de esperanza. El Ara se puso de pie, aliviada por haber dado al menos un paso. Pero justo cuando su respiración volvía a la normalidad, un sonido rompió el silencio de la zona industrial. No era el ruido habitual de los coches. Era el sonido inconfundible de metal raspando contra metal, una vibración pesada que venía de la curva. Sombra lo reconoció. Era el sonido de la camioneta oxidada. El sonido de su antiguo y desalmado amo. Sombra levantó la cabeza y emitió un aullido mudo, sus ojos fijos en la dirección de donde provenía el sonido. El Ara sintió el pánico helado recorrer su cuerpo. Se quedó congelada por el miedo a la confrontación, mientras Sombra volvía a temblar, sabiendo que el tiempo se agotaba y que la amenaza real había regresado. Capítulo 2.
la desconfianza rota, un toque de fuego. El rugido del motor creció, vibrando a través del suelo lodoso. El ara contuvo el aliento, el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas. La visión borrosa de la camioneta oxidada se materializó brevemente antes de que, para el inmenso alivio de el ara, se desviara bruscamente por un camino lateral. Fue una falsa alarma, un desvío de última hora, pero la descarga de adrenalina dejó a el ara temblando y a Sombra rígida, con el pánico aún grabado en sus ojos. Se fue, susurró el ara, su voz raspada por la tensión. Se dejó caer de rodillas, sintiendo el frío del barro a través de sus pantalones. No pasó nada, niña. Estamos solas de nuevo. Pero la calma era superficial. El peligro real no estaba en la camioneta que se había ido, sino en el ambiente, el frío cortante que devoraba el calor de los cachorros y la inanición que debilitaba a Sombra. La perra madre, exhausta por el esfuerzo del parto y la vigilancia constante, apenas podía mantenerse alerta. El ara sabía que no podía perder más tiempo en construir una confianza lenta. La vida de Nube, el cachorro más pequeño, seguía pendiendo de un hilo. Tenía que acercarse, tenía que liberarla. Sombra, interpretando la nueva quietud de la mujer como una oportunidad para el descanso, había bajado la cabeza sobre sus crías, lamiéndolas con desesperación. Intentaba impartirles el poco calor que le quedaba, ignorando el temblor que recorría su propio cuerpo. El ara miró la cadena. Parecía una serpiente de hierro oxidado, gruesa e implacable. Sacó de nuevo la multiherramienta, sintiendo la inutilidad de la acción incluso antes de intentarla. Con una navaja pequeña y un alicate de juguete, intentar cortar ese eslabón era una locura. Sombra, al ver el brillo del metal, levantó su cabeza de nuevo. Sus ojos se entrecerraron. Este no era un juguete o comida, era una herramienta, y las herramientas de los humanos a menudo traían dolor. Un gruñido de advertencia, más resonante esta vez, salió de lo profundo de su garganta. No, no voy a cortarla, dijo el ara, hablando en voz alta, explicando sus intenciones. Es demasiado fuerte, lo sé. Pero tengo que ver que te sujeta, bonita. Con una lentitud dolorosa, el ara se arrastró, manteniendo sus movimientos bajos y predecibles. La desconfianza de Sombra era una pared infranqueable. Cuando el ara extendió la mano hacia el collar de cuero podrido que sujetaba la cadena, Sombra reaccionó. No fue un mordisco completo, sino una advertencia feroz. Los dientes se cerraron alrededor del aire a pocos centímetros de la mano de el ara. Era un rugido de protección, una declaración de límites: puedes darme comida, pero no toques mi prisión. El ara retiró la mano, sintiendo un escalofrío que no era del frío. Entendió que la cadena no era solo una atadura física, era un trauma emocional. Había sido la fuente de su dolor, su humillación y su cautiverio. Tocarla era tocar la herida. Se sentó de nuevo en el fango, frustrada. Necesitaba romper esa barrera. No con la fuerza, sino con la empatía. El ara recordó un truco que había leído sobre perros asustados. El contacto visual directo era una amenaza. La retirada, una debilidad. La calma constante era la única moneda de cambio. En lugar de forzar, el ara se puso a hacer algo completamente inesperado. Sacó un pequeño pañuelo de seda, otro artículo de su equipo fotográfico, y, hablando en voz baja sobre la belleza del lugar, se acercó a los cachorros. Sombra observaba, alerta. Los otros 3 cachorros estaban amontonados, pero Nube estaba inmóvil y manchada de fango. El ara no tocó a Nube inmediatamente. En su lugar, usó el pañuelo para limpiar suavemente el barro de la cabeza y el cuello de Roca, el cachorro más robusto. El tacto fue extrañamente suave. Sombra gruñó, pero el sonido se disolvió en un murmullo perplejo. El ara no estaba haciendo daño. Estaba cuidando. La descripción sensorial de esta interacción era profunda. Sombra podía oler el jabón suave del pañuelo, el calor de la mano de el ara a través de la tela, y el cambio en el olor de su cachorro, ahora más limpio, menos a fango. El ara continuó, limpiando el rostro de otro cachorro. Luego, con una delicadeza extrema, se dirigió a Nube. El cachorrito estaba tan frío que su piel se sentía como mármol húmedo.
El ara usó el pañuelo para frotar suavemente su cuerpo, intentando provocar una reacción. Sombra se acercó, olfateando la mano de el ara. Su aliento cálido rozó los nudillos de la mujer. El ara sintió la nariz húmeda y fría, pero no hubo mordida, solo una inspección. Era como si Sombra estuviera diciendo, no me gusta, pero mis cachorros necesitan esto. La desconfianza se había roto, no por completo, sino lo suficiente para abrir una grieta. El ara aprovechó el momento. Retiró la multiherramienta de su bolsillo y la miró de cerca. Era inútil para la cadena, pero tal vez no para el anclaje. Observó la base del poste. La cadena no estaba remachada, sino sujeta por un candado viejo y débil, oxidado por meses o años de exposición al clima. Era un candado de latón barato, que ya había perdido su color y su fuerza. El ara sintió una punzada de esperanza. Con movimientos lentos y meditados, deslizó la mano por el fango hasta la base del poste. El olor a óxido era penetrante. Sombra la miraba con una intensidad que habría intimidado a cualquiera, pero el ara sintió que la perra, en el fondo, rezaba para que tuviera éxito. El ara insertó la punta más afilada de la multiherramienta en la pequeña abertura de la cerradura. No intentó forzar el mecanismo, sino que apalancó con cuidado el metal debilitado por el óxido. La tensión era casi insoportable. El ara sentía el aliento caliente de Sombra en su cuello. Si fallaba, si Sombra se asustaba, si se rompía la herramienta, todo terminaría. Se hizo un silencio absoluto, roto solo por la lluvia incesante y los pequeños ruidos de su esfuerzo. El ara empujó, sintiendo el metal viejo ceder. Hubo un chasquido oxidado y un leve crujido. El candado había cedido. Se rompió, no por la fuerza, sino por el tiempo y la corrosión. El ara no hizo un ruido. Lentamente, deslizó la argolla oxidada fuera de la cadena. El eslabón que había sido su prisión cayó con un golpe sordo en el lodo. Sombra estaba libre. El momento fue un torrente de emociones. La perra, sintiendo la repentina ligereza alrededor de su cuello, tardó un segundo en comprender. Luego, se levantó con cautela. No corrió salvajemente, su primera acción fue instintiva, controlada por la maternidad. Dio un paso libre. Su pata aterrizó en el lodo, sin la habitual restricción del hierro. El peso físico y simbólico de la cadena había desaparecido. En lugar de escapar, Sombra caminó el paso libremente al lado de el ara. La olfateó de nuevo, esta vez con curiosidad, no con hostilidad. Luego, en una acción de profunda y conmovedora gratitud y aceptación, Sombra lamió la mano de el ara, una lamida lenta y profunda que le llegó al alma. El ara, superada por la intensidad del momento, sintió como las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia en su rostro. Era una conexión visceral, un vínculo sellado por la compasión y la supervivencia. Ya está, pequeña, murmuró el ara, acariciando la cabeza de Sombra. Eres fuerte. Eres muy fuerte. Vienes conmigo. Todos vais a conocer la hierba de verdad, no solo esta prisión de barro. La euforia de la liberación, sin embargo, se desvaneció rápidamente con la realidad logística. El ara miró a la madre y a sus 4 cachorros empapados. Su coche estaba a unos 100 metros, escondido de la carretera principal. Ella improvisó. Sacó una bufanda de lana gruesa de su cuello y la puso en el suelo. Usando una cesta de picnic vieja que había en su coche, para guardar lentes, ahora para salvar vidas, la preparó con la manta térmica. Vamos, Sombra. Los vamos a mover rápido. Mira la cesta, es un cochecito caliente. El ara usó la bufanda para recoger a los 3 cachorros más grandes y depositarlos suavemente en la cesta, que ahora era un pequeño nido. Sombra observaba cada movimiento, pero no protestaba, su fe en el ara era un milagro silencioso. Finalmente, el ara se acercó al pequeño bulto de piel fría, Nube. El cachorro era terriblemente ligero, casi sin sustancia. El ara lo envolvió en el pañuelo de seda y lo levantó. Pero en el momento en que el ara sostuvo a Nube contra su pecho, sintió que algo andaba mal. Nube no reaccionó al calor o al tacto. Su respiración era superficial y espaciada.
No había el vigoroso movimiento que se espera de un recién nacido. El ara se dio cuenta de que Nube apenas respiraba. La vida del cachorro más pequeño, el más débil, el que había luchado solo en el fango helado, pendía de un hilo, justo en el momento de la huida. Capítulo 3. El vínculo de la caricia, primeros pasos. El ara sintió el pánico cerrándose sobre su garganta. La pequeña vida de Nube en sus manos era una responsabilidad abrumadora. El aliento del cachorro era un murmullo fantasma, casi imperceptible. La liberación de Sombra se había sentido como una victoria, pero ahora la realidad de la supervivencia se imponía con una brutalidad helada. La cesta con los otros 3 cachorros, la madre recién liberada, y el frío intenso, todo se combinaba para formar una urgencia palpable. Mientras el ara sostenía a Nube, intentando impartir calor con la palma de su mano, el sonido del metal raspando contra metal volvió a resonar. Esta vez, era más distinto, más cercano. Sombra, todavía tensa por la presencia anterior de la camioneta, se giró hacia el sonido. No era el vehículo de su antiguo amo, sino un sonido más ligero, como el de alguien arrastrando un objeto pesado. Apareció un joven, envuelto en ropas oscuras y sucias, con una mochila desgarrada al hombro. Era Mateo, un muchacho que recorría los límites de la zona industrial, buscando chatarra y restos de metal valiosos. Estaba usando el poste oxidado, ahora liberado, como punto de referencia para inspeccionar una pila de desechos. Su presencia era desinteresada, pero en ese momento, para el ara, era una amenaza. Si Mateo preguntaba, si alertaba a alguien, si interrumpía el frágil rescate, todo podría desmoronarse. El ara se obligó a actuar con una calma que no sentía. Colocó a Nube de nuevo con sus hermanos en la cesta, y se puso de pie, interponiéndose entre Sombra, la cesta y Mateo. Adoptó una postura de dueña, de protectora, infundiendo autoridad en su voz. «Buenas tardes», dijo el ara, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Estamos esperando. El veterinario viene de camino. Es una emergencia». Mateo se detuvo, confundido por la presencia de una mujer bien vestida en un lugar tan desolado. Sus ojos recorrieron la escena, el poste oxidado, el lodo, la perra grande y la cesta. Vio la cadena rota y el candado en el suelo. Su rostro, marcado por la dureza de la calle, mostró un atisbo de comprensión, pero también de desconfianza. «Lo siento, señora», respondió Mateo, su voz áspera. «No sabía. Solo estaba revisando esta pila de cobre. No he visto nada, me voy». Mateo, a regañadientes, se alejó, siguiendo el camino de tierra. Su indiferencia, aunque molesta, selló el compromiso de el ara. Ahora ella era la única guardiana de Sombra, la única responsable de esta mentira piadosa. La adrenalina del enfrentamiento mantuvo a raya el pánico de el ara. Se volvió hacia Sombra, que la miraba con una expresión de respeto instintivo. La mujer había ahuyentado a la amenaza sin gritos ni violencia. El ara se arrodilló, examinando el candado roto. Era un triunfo inesperado sobre el tiempo y el descuido. Recogió el candado y la cadena, y los arrojó lejos, al fondo de la maleza, enterrando el símbolo de la esclavitud. «Ya no más, Sombra. Nunca más esa cosa pesada», susurró, y esta vez, acarició a Sombra. El toque de el ara fue suave, pero firme. Recorrió el cuello donde la cadena había mordido la piel, y luego descendió por su lomo. Sombra, en lugar de encogerse o gruñir, se hundió ligeramente en la caricia. Era un gesto de rendición, de aceptación del dominio, pero no de un amo, sino de una protectora. El contacto era un fuego inesperado que rompía el frío de la desesperación. El ara aprovechó el momento para revisar los otros 3 cachorros. Roca, el más grande, gimoteaba vigorosamente, señal de que, aunque mojado, estaba luchando. El ara sacó un pañuelo de seda seco y lo frotó contra su pecho y espalda. Luego hizo lo mismo con los otros 2. El enfoque, sin embargo, regresó implacablemente a Nube. El cachorro no emitía ningún sonido. Estaba envuelto en el pañuelo, pero sus miembros estaban fríos y lacios. «Tenemos que irnos, rápido», se dijo el ara. Con un esfuerzo concentrado, levantó la cesta, que pesaba más de lo esperado. Sombra,
entendiendo el movimiento y la urgencia, se puso de pie. La carrera contra el tiempo comenzó. El ara avanzaba a trompicones por el barro. La cesta se balanceaba peligrosamente. Cada paso era una lucha contra el terreno resbaladizo. Sombra la seguía de cerca, sin dudar, atenta a la seguridad de sus crías. La perra, libre, no había huido hacia la libertad, había elegido seguir a la única esperanza. Las descripciones sensoriales se intensificaron durante el trayecto. El ara sentía el olor a humedad y a miedo emanando de la cesta, el crujido constante del barro bajo sus botas. Podía oír los jadeos ansiosos de Sombra justo detrás de ella. Para Sombra, el mundo era ahora un remolino de nuevos olores, el perfume de el ara, el aceite quemado de los viejos barriles y el aroma de la libertad que, irónicamente, la llevaba a una caja de metal con ruedas. Finalmente, llegaron al coche de el ara, una berlina compacta y limpia, que parecía totalmente fuera de lugar en ese entorno desolado. El ara abrió el maletero y colocó la cesta con los 3 cachorros inmediatamente. El momento de la verdad fue cuando tuvo que persuadir a Sombra para que entrara. La perra, aunque ahora confiada en el ara, sentía una aprensión atávica hacia el coche. Un vehículo era la herramienta que había llevado a su amo a abandonarla. «Vamos, Sombra. Necesito que te metas», suplicó el ara, abriendo la puerta trasera. El ara, tomando una decisión instintiva, se dirigió al asiento del conductor, abrió la puerta y puso a Nube en el asiento, envuelta en el pañuelo. El truco funcionó de inmediato. El instinto maternal de Sombra superó su miedo. Con un salto ágil, ignorando la limpieza del interior, se coló en el asiento trasero. Su hocico se dirigió inmediatamente a Nube. Se acurrucó alrededor del cachorro, lamiéndola vigorosamente, intentando despertarla, calentarla, con todo el poder de su amor incondicional. El ara se puso al volante, con Nube aún a su lado. El ara sintió el aliento débil del cachorro. Su mano temblaba mientras giraba la llave. El motor cobró vida, un rugido fuerte y brusco en la quietud del lugar. Sombra se tensó, pero el calor de Nube en su pecho la mantuvo anclada. El ara salió rápidamente del camino de tierra, sintiendo el impulso del tiempo. Necesitaba un veterinario, y lo necesitaba ahora. Mientras conducía, el ara sacó su móvil y tecleó la búsqueda del hospital veterinario de urgencias más cercano. La respuesta fue desalentadora, el más cercano estaba a 1 hora en condiciones normales de tráfico. Nube no tenía 1 hora. El ara tuvo un diálogo interno rápido y desesperado. No podía detenerse. En ese momento de crisis, el teléfono sonó. No era una llamada cualquiera. Era de Javier, su compañero de apartamento, un hombre cuya vida se regía por la rutina, la limpieza y, fundamentalmente, por las normas del contrato de arrendamiento. El ara dudó. Sabía lo que la llamada implicaba. El ara contestó, poniendo el móvil en el altavoz para poder seguir conduciendo. El ara, soy yo, dijo Javier, su voz metódica y ligeramente irritada. Llamo para recordarte que hoy es el día en que se revisa el contrato de alquiler. Mañana viene el supervisor. ¿Te has asegurado de que todo esté impecable? Y recuerda, absolutamente ningún animal, es una cláusula estricta, lo sabes bien. El ara miró a Nube, luego miró por el espejo retrovisor a Sombra, que finalmente dormía pacíficamente, rodeada de sus crías, con el calor del coche. El contraste entre la tranquila escena en el asiento trasero y la voz estricta de Javier era una bofetada de realidad. Javier, acabo de tener una emergencia. Ya te explico luego, dijo el ara, con la voz tensa, intentando sonar vaga. ¿Qué emergencia? El ara, soy muy serio con esto. Si hay un animal, lo sabes, tendremos problemas muy serios. Javier insistió, su tono subiendo. El ara no pudo mentir. Miró a Sombra. La perra, al escuchar el tono elevado, abrió los ojos y miró a el ara, sintiendo la tensión. Tengo 5 perros, Javier. La madre y 4 cachorros. Están heridos y congelados. Y no tengo dónde ir. Los voy a llevar al apartamento. Solo por esta noche, lo prometo. Necesitan calor urgentemente.
Un silencio estupefacto se instaló en el altavoz, roto solo por el sonido del motor y el débil, pero aún presente, resuello de Nube. La voz de Javier regresó, fría y cortante, como una guillotina descendiendo sobre la esperanza de Elara. Elara, eso es imposible. Es totalmente inaceptable. Tienes que llevarlos a un refugio. No puedo tenerlos aquí. No te atrevas a traerlos. ¿Me oyes? Elara miró a Sombra, que ahora estaba completamente despierta y alerta, sintiendo la angustia de Elara. ¿Dónde van a vivir ahora? El coche ya no es una opción, y el apartamento es una prisión inminente. Capítulo 4. El refugio imprevisto, el latido de Nube. Elara colgó el teléfono abruptamente, sintiendo una punzada de culpa hacia Javier, pero su instinto de supervivencia y protección era más fuerte. La advertencia de Javier, aunque legítima en el contexto de su acuerdo de alquiler, era irrelevante ante la vida que se desvanecía en el asiento del copiloto. Nube era su única prioridad. El dilema de la vivienda era una preocupación para más tarde. Ahora, el único refugio posible era el apartamento, al menos para proporcionar calor y esterilización de emergencia. Elara tomó una decisión arriesgada. Recordó un pequeño atajo a través de un camino de tierra que había descubierto mientras buscaba paisajes olvidados. Era peligroso bajo la lluvia, pero le ahorraría 20 minutos cruciales en el viaje al veterinario más cercano. Giró el volante bruscamente hacia el camino sin pavimentar. El coche se sacudía violentamente. Para Sombra, en el asiento trasero, el viaje era una tortura. Su perspectiva sensorial se enfocaba en el movimiento nauseabundo, el ruido del motor que ahora parecía más fuerte y agresivo, y el olor desconocido ambientador de pino y cuero del coche, que ahora era su jaula móvil, un refugio extraño pero vital. Se acurrucó con más fuerza alrededor de los cachorros, intentando crear un nido de estabilidad en el caos del movimiento. El foco de su existencia se redujo al calor de los cachorros unos con otros y el contacto con su propio cuerpo, era la única constante en un mundo que se movía y temblaba. Elara mantuvo su mano libre sobre Nube, frotando suavemente al cachorro, hablando en voz baja y constante, «Aguanta, Nube. Solo un poco más, pequeña guerrera. Mamá está aquí». El camino de tierra finalmente se abrió a una carretera secundaria. 10 minutos más tarde, Elara vislumbró la luz de neón de una pequeña gasolinera de carretera que parecía estar al borde del cierre. Era un oasis. Se detuvo en la bomba y, sin dudarlo, entró en la tienda. El empleado, un anciano con gafas gruesas, la miró con escepticismo, pero Elara actuó con una eficiencia febril. Compró la leche entera más cremosa que encontró, una botella de agua, y pidió que le calentaran el agua en el microondas. De regreso al coche, Elara actuó como si estuviera en un quirófano de campaña. Con la ayuda de un viejo trapo que encontró en el maletero, un paño de limpieza de su equipo fotográfico, ahora su herramienta de supervivencia, empapó un extremo con la leche tibia, calentada por el agua caliente, y, con una paciencia y delicadeza extremas, le dio gotas de leche tibia a Nube. Era un proceso lento, gota a gota, asegurándose de que el cachorro tragara sin ahogarse. Sombra observaba desde el asiento trasero, su respiración agitada y silenciosa. No gruñó, no protestó, su absoluta confianza instintiva en Elara en ese momento era total. Ella sabía que la mujer estaba luchando por la vida de su hija. La tensión se rompió cuando, de repente, Nube se movió. Fue un pequeño espasmo, seguido de un leve y débil gemido. Elara sintió el atisbo de un latido más fuerte bajo sus dedos. El pequeño corazón de Nube comenzó a latir con más fuerza. Elara sintió un grito de alegría ahogado en su pecho. El cachorro estaba lejos de estar fuera de peligro, pero el calor y la nutrición mínima habían dado el primer paso. Elara le dio unas gotas más, y luego, con la sensación de que se había ganado la confianza de Sombra en un nivel superior, le dio a la madre un tazón de agua y un poco de leche. Sombra, aliviada por el progreso de su cachorro, bebió la leche con una rapidez controlada, lamiendo el tazón hasta dejarlo brillante. Por primera vez en días, o quizás semanas, comió y bebió con cierta tranquilidad, sin la urgencia frenética de la supervivencia pura. La sensación de su estómago llenándose era un lujo desconocido, una prueba de que la ayuda de Elara no era transitoria.
El Lara se dio cuenta de que no podía llevar a Nube al veterinario inmediatamente, no en ese estado de frío y shock. Necesitaba un punto de rehidratación y calor antes de someterla al estrés de la clínica. El Lara tomó la decisión, el apartamento era ahora una necesidad médica, no solo logística. Volvieron a la carretera. El viaje fue menos frenético, pero la ansiedad se trasladó del estado físico de los cachorros al dilema inminente de Javier. Mientras conducía hacia la ciudad, el Lara se comunicó con los pocos refugios de animales que conocía. Todos estaban llenos, todos tenían listas de espera. La situación era la misma en todas partes, la compasión era abundante, pero los recursos eran escasos. El Lara llegó a su edificio de apartamentos, un lugar modesto y ordenado en el barrio de artistas. Apagó el motor. El silencio era ensordecedor, roto solo por los pequeños sonidos de la vida de los cachorros. Se dirigió al asiento trasero. Sombra la miró. Sus ojos ya no eran los ojos vacíos de la desesperación, sino los ojos de una madre cautelosa, llena de preguntas. «Vamos a entrar, Sombra», dijo el Lara, abriendo la puerta. «Es solo una noche. Lo prometo. Estarán calientes». La perra salió del coche, aún con cautela. El nuevo entorno era un bombardeo sensorial, el olor a hormigón, a coches y a gente. Pero, sobre todo, Sombra sentía el olor a limpieza y seguridad que emanaba de el Lara, y eso era lo que la anclaba. El Lara cargó la pesada cesta con los 4 cachorros y le dio la correa de la cadena rota a Sombra. No por seguridad, sino para darle a Sombra algo familiar en sus movimientos. El Lara abrió la puerta del apartamento con la mayor cautela posible. El pequeño hall de entrada estaba impecable. «Javier», llamó el Lara en voz baja. No hubo respuesta. Javier no estaba en casa, lo cual era un alivio temporal, pero el Lara sabía que él era metódico. Volvería pronto. Corrió al baño, el único lugar con azulejos y que se podía esterilizar rápidamente. Colocó toallas viejas en el suelo de la bañera, encendió la calefacción al máximo y depositó la cesta de los cachorros. Sombra, guiada por el instinto, saltó directamente a la bañera, acurrucándose de inmediato con sus crías. El Lara se quedó un momento, observando la escena. Los cachorros, por primera vez, estaban rodeados de calor. Sombra la miró, y en esa mirada había una mezcla de profundo agotamiento y una gratitud infinita. Pero la calma era frágil. Mientras el Lara preparaba un poco más de leche para Nube, su móvil vibró. Era un mensaje de texto de Javier. «He llamado al dueño. Si los perros entran en el apartamento, rescindirá el contrato. Lo siento, el Lara. Tienes que pensar con la cabeza. No puedes arruinar nuestras vidas. Por favor, llévalos a un refugio. Ahora». El Lara sintió la presión cerrarse a su alrededor. Tenía 5 vidas que dependían de ella, una vida social y económica que se derrumbaba, y un amigo que estaba a punto de volverse un enemigo. Se arrodilló junto a la bañera. Sombra la miró con atención, sintiendo la nueva oleada de tensión. «Está bien, Sombra. Lo arreglaré», susurró el Lara, más para sí misma que para la perra. Justo en ese momento, la puerta principal del apartamento se abrió con el sonido familiar y metódico de la llave de Javier girando en la cerradura. El Lara se quedó inmóvil. Javier había regresado. El Lara escuchó los pasos firmes y secos de Javier dirigiéndose hacia el pasillo. Sombra, sintiendo la tensión en la respiración de el Lara y la presencia de la nueva amenaza en el apartamento, levantó la cabeza y emitió un pequeño gemido de advertencia. El enfrentamiento era inminente. Capítulo 5. La ciudad de las sombras, la prueba de Javier. El sonido de la llave de Javier girando en la cerradura se sintió para el Lara como el golpe de un martillo de juez. Estaba atrapada. La puerta del baño, donde Sombra y los cachorros estaban acurrucados, no tenía pestillo. La calma que había logrado impartir a los animales ahora se veía amenazada por la inminente colisión de realidades entre su misión de rescate y las normas de convivencia. Sombra, sensible a la respiración acelerada de el Lara, se levantó en la bañera, emitiendo un suave gruñido de interrogación. No era hostilidad, sino la alerta de una madre ante un peligro desconocido. Javier entró en el pasillo.
Su silueta apareció en el umbral de la sala de estar. Llevaba su habitual traje de trabajo, inmaculadamente planchado, y su expresión era una mezcla de pánico por la alergia, a pesar de estar tomando pastillas, y una furia contenida por la flagrante violación del contrato de alquiler y la metódica organización de su vida. Elara, su voz era baja y controlada, lo que para Elara era peor que un grito. Sé que estás aquí. Puedo olerlos. ¿Dónde están esos animales? ¿De verdad has hecho esto? Elara salió del baño, cerrando la puerta con cuidado. Javier, por favor, escucha. Están en el baño, es la única habitación con azulejos. Están en la bañera, no han tocado nada. Es solo por esta noche. El cachorro más pequeño casi muere de frío, Javier. No tenía otra opción. Javier se acercó, y Elara pudo ver las manchas rojas que ya le aparecían en el cuello, una prueba física de su reacción alérgica, lo que lo hacía sentir aún más justificado en su enojo. Inaceptable. Elara, esto no es una guardería para animales, es mi casa también, y lo sabes. Te doy hasta la mañana, pero no más. El dueño está buscando cualquier excusa para echarnos, y tú le has dado una de oro. ¿Es que no piensas en las consecuencias? El diálogo entre ellos era tenso y realista, centrado en la imposibilidad de la situación. Javier se sentía traicionado por la irresponsabilidad de Elara, y Elara, a su vez, sentía que Javier estaba siendo frío e inhumano. Si piensas con lógica, Javier. Si lo saco ahora en la noche, con esta lluvia, Nube morirá. Lo sé. Es solo cuestión de horas de calor. Mañana temprano me iré. Pero no puedo dejarlos morir. Míralos, por favor. Solo mira a la madre. Javier se mantuvo firme, con los brazos cruzados, una muralla de principios. No voy a entrar en esa habitación. Tengo una cita alérgico mañana. Ya he tomado mi dosis de antihistamínico y no voy a arriesgarme. En 24 horas, Elara. Los perros se van. Si no, yo me voy. Y el dueño nos echará a ambos. Elara sintió un escalofrío. La presión era insoportable. Ella corrió a su ordenador, sintiendo la urgencia de su ultimátum. Buscó frenéticamente números de refugios, grupos de rescate, amigos en el campo. No había plazas. Todo estaba lleno o requerían una cuarentena estricta. En el baño, Sombra, sintiendo el conflicto humano a través del sonido de las voces elevadas y la energía tensa que se filtraba bajo la puerta, se puso ansiosa, gimiendo suavemente. Para Sombra, esta discusión era una nueva amenaza silenciosa. Ella no entendía las palabras, alquiler, o contrato, pero entendía perfectamente el tono de rechazo de Javier, la tensión, la energía negativa. Él era una nueva amenaza silenciosa, menos visible que la cadena, pero igualmente peligrosa. Elara se levantó y abrió la puerta del baño, acariciando a Sombra y hablándole en voz baja y constante, tranquila, mi amor. Es solo el hombre de la casa, está preocupado. No va a pasar nada. Estás a salvo. Sombra se calmó ligeramente bajo el tacto de Elara, pero sus ojos, fijos en la figura rígida de Javier, permanecieron llenos de cautela. Elara regresó al ordenador, sintiéndose abrumada. Cerró los ojos, visualizando las opciones, todas ellas imposibles. Javier, entretanto, se había mantenido al margen. Su corazón, aunque metódico, no era de piedra. Estaba enojado, sí, pero el silencio del apartamento, roto solo por los débiles gemidos de los cachorros y la respiración de Sombra, comenzó a perforar su armadura racional. Se acercó a la puerta del baño, manteniendo la distancia. Miró al interior. La luz tenue del baño revelaba a Sombra acurrucada, la manta térmica plateada brillando. Y vio a Nube. El cachorro más pequeño estaba claramente luchando, su cabecita apenas visible, su cuerpo temblando. Javier, alérgico y metódico, no pudo evitar la reacción. Su respiración se aceleró. Tosió, pero no por la alergia, sino por la emoción. Era una reacción gutural e inesperada. Javier había sido siempre un hombre de reglas, de blancos y negros. Esta escena era un color gris oscuro y conmovedor que desafiaba toda su lógica.
Se arrodilló lentamente, a una distancia segura de la puerta. Sombra gruñó suavemente, pero Javier se quedó quieto. Extendió una mano temblorosa, no para tocarlos, sino para tomar el borde de una toalla que Elara había dejado caer. Se acercó un poco más a la bañera. Elara, que observaba desde la sala de estar, sintió un rayo de esperanza. Javier no dijo nada. Solo se quedó mirando la escena, absorbiendo la cruda verdad de la supervivencia y el amor maternal incondicional. Finalmente, Javier se levantó. Su rostro estaba pálido, y había lágrimas brillando en el rabillo de sus ojos, una reacción que Elara nunca antes había presenciado. Se giró hacia Elara, su voz ahora suave, despojada de su tono autoritario, pero cargada de una profunda resignación. No puedo hacer esto, dijo Javier. No puedo vivir con la idea de que ese pequeño muera por mi culpa. Pero tampoco puedo arriesgar nuestro apartamento. No por mucho tiempo. No lo entiendes, Elara, este es el único lugar estable que tengo. Tomó una decisión que iba en contra de toda su naturaleza. Me voy, declaró Javier. Me iré de la casa. Me quedaré en el sofá de la casa de mi hermano, solo por un tiempo. Esto te dará espacio y tiempo para encontrar un refugio o un hogar. Me arriesgaré a que nos echen. Pero tienes que prometerme que será un máximo de 72 horas. Si no encuentras una solución para el lunes por la mañana, tendrás que encontrar otra cosa. Era un ultimátum, sí, pero era un ultimátum nacido de la compasión, no de la crueldad. Era un sacrificio monumental para un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo. Javier se acercó a la puerta, recogió su chaqueta y su pequeña maleta. Antes de salir, hizo algo que selló la nueva y extraña alianza. Se arrodilló de nuevo, justo en el umbral del baño. Sombra, esta vez, solo observó, su cola dando un golpe suave en la toalla. Javier, tosiendo ligeramente, extendió la mano hacia Roca, el cachorro más grande, que estaba despierto. Con un toque de dedo, acarició suavemente el pequeño hocico del cachorro. Luego, se dirigió a Sombra con una voz apenas audible. Cuida de ellos, Sombra. Solo 72 horas. Por el bien de Nube. Yo lo haré solo por 72 horas. La puerta se cerró detrás de Javier. El sonido fue final. Elara se quedó sola en el silencio, rodeada de los cachorros, con la respiración pesada de Sombra. Tenía un breve respiro, un refugio, pero la incertidumbre era aún más grande que antes. El reloj de 72 horas había comenzado su inexorable cuenta atrás. Capítulo 6. El eco de la bondad, viralidad y peligro. Han transcurrido 48 horas desde que Javier salió del apartamento, dejando a Elara en una carrera frenética contra el reloj. El apartamento, aunque aún olía ligeramente a desinfectante, ahora tenía un suave y tranquilizador aroma a leche tibia y a perro limpio. El baño se había transformado en un santuario improvisado. Sombra estaba irreconocible. El calor constante, la alimentación regular y la seguridad inquebrantable habían obrado milagros. Su pelaje, antes mate y pegajoso de barro, había recuperado algo de su brillo. Su mirada ya no reflejaba el terror silencioso, sino una vigilancia serena y protectora. Se había establecido una rutina de confianza entre la mujer y la perra, basada en la comida, el contacto y el respeto mutuo. Lo más importante era Nube. La pequeña cachorra, alimentada con biberón por Elara cada 2 horas, había pasado la fase crítica. Ya no era un bulto inerte, ahora, aunque seguía siendo la más menuda, emitía gemidos audibles y se movía activamente en busca del pezón de su madre o del calor de sus hermanos. Los otros cachorros, Roca a la cabeza, estaban fuertes, gorditos y ruidosos. Elara había agotado todas las opciones tradicionales, refugios, veterinarios, grupos de rescate. La respuesta era siempre la misma: lo sentimos, estamos a tope. No hay espacio. El plazo de Javier se acercaba peligrosamente. Como artista y documentalista, Elara entendió que debía usar su propia herramienta más poderosa, la imagen y la narrativa. Había grabado y fotografiado toda la secuencia del rescate, desde la desesperación inicial de Sombra en el fango hasta la rotura del candado. Tenía una historia, no de horror,
sino de un amor maternal inquebrantable y la decisión de un extraño de actuar. Sentada en el suelo de la sala de estar, con la puerta del baño abierta solo unos centímetros, Elara editó el material. Se centró en la súplica silenciosa de Sombra, en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Elara sobre el fango, y en el sonido seco y final del candado cediendo. El video no era sensacionalista, era un testimonio honesto de la vulnerabilidad y la compasión. La tituló simplemente, El grito silencioso y el milagro de la cadena rota. Elara publicó el video en sus redes sociales, etiquetando a organizaciones locales y utilizando hashtags de sensibilización. Al principio, la respuesta fue la habitual, unos pocos, me gusta, y comentarios de amigos. Pero luego, el fenómeno de la viralidad se desató. A las 2 horas, un importante portal de noticias en línea compartió el video. A las 4 horas, ya tenía cientos de miles de reproducciones. A la mañana siguiente, el contador se había disparado a millones de visualizaciones. Los comentarios llovían, una historia que me rompió el corazón, la valentía de esa perra es increíble, necesitamos más gente como Elara. El triunfo inesperado fue la avalancha de apoyo práctico. Las donaciones para la comida de Sombra, la leche y la atención veterinaria llegaron a una cuenta que Elara había abierto para este propósito. Más importante aún, surgieron ofertas de ayuda real, una enfermera veterinaria se ofreció a visitarlas, y varias familias, con referencias impecables, se ofrecieron como hogares de acogida para los cachorros. Elara se convirtió en el rostro de la compasión, y Sombra, en el símbolo del amor incondicional y la supervivencia. Elara suspiró, sintiendo que el nudo de ansiedad que la había atenazado durante días finalmente se aflojaba. Tenía esperanza, y tenía recursos. El plazo de Javier parecía ahora menos amenazante. Sin embargo, la viralidad, como un fuego descontrolado, tenía un lado oscuro. A media tarde, mientras Elara hablaba por teléfono con una familia potencial, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Elara? La voz al otro lado era áspera, profunda y llena de una ira mal disimulada. Era la voz de un hombre que se sentía agraviado. Sí, ¿quién habla? Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que es mío. Soy el dueño de esa propiedad. Y el dueño de esa perra. Elara sintió cómo la sangre se le helaba. El dueño original de Sombra había sido identificado por la ubicación y el poste oxidado, que se veían claramente en los primeros segundos del video. Ella estaba atada a un poste, dando a luz en el fango, muriendo de frío y hambre. Ella no es de nadie, es un ser vivo que ha sido rescatado de la crueldad, replicó Elara, su voz baja y firme, intentando mantener la calma. No me interesa tu moralidad. Esa perra es mía. Ha parido 4 cachorros. ¿Sabes lo que vale un perro de raza mixta hoy en día? He visto el video. Estás ganando dinero con mi propiedad. Quiero a mis perros de vuelta. Y si no, voy a llamar a la policía. O a mi abogado. La conversación telefónica se convirtió en un diálogo de tensión pura. El dueño no estaba buscando el bienestar de Sombra, veía una oportunidad para sacar provecho del drama o, peor aún, para evitar problemas legales por crueldad animal. Elara se negó categóricamente a devolver a Sombra. Ella y sus cachorros están bajo cuidado veterinario y han sido denunciados como abandonados. Cualquier intento de recuperarlos será considerado robo y acoso. Si vienes aquí, te aseguro que la policía ya está alertada, y tu rostro está en millones de pantallas. El dueño bufó, pero Elara podía sentir que no había terminado. Ya veremos, rescatadora, siseó. Sé dónde vives. Y no tardaré mucho en ir a buscar lo que es mío. La línea se cortó. La adrenalina de la confrontación inundó el sistema de Elara. La amenaza era tangible e inmediata. Elara llamó a su contacto policial y les informó sobre la amenaza, proporcionando detalles del dueño y la ubicación del antiguo encadenamiento. Luego, llamó a Javier. Javier, al escuchar la historia, no dudó. Voy para allá. No te muevas. No abras la puerta a nadie. Elara cerró todas las cortinas y apagó la luz principal, dejando solo una lámpara de lectura tenue. Fue al baño y se sentó en el suelo,
abrazando a Sombra con fuerza. No te preocupes, niña. Eres libre. Nunca más irás con él, susurró Elara, su voz temblaba. Sombra, sin necesidad de entender el lenguaje humano, sintió el aumento de la tensión y el miedo en Elara. Olía algo familiar, algo malo, que se acercaba. El olor a miedo de su protectora. Pasó una hora. El silencio de la calle se hizo pesado. Elara se acercó a la ventana con cautela, abriendo la cortina solo 1 milímetro. Su corazón dio un vuelco. La camioneta ominosa, la misma que casi interrumpe el rescate en el lodo, estaba estacionada discretamente al final de la calle, a unos 100 metros de su edificio. Su motor estaba apagado. La silueta de un hombre, el dueño, era visible a través del parabrisas. La presencia era una amenaza tangible e inmediata. Elara retrocedió, su respiración superficial y entrecortada. Se apresuró al baño. Sombra sintió el pánico y el olor a esa persona. La perra se levantó de inmediato, con el cuerpo tenso, y se colocó entre Elara y la puerta de la habitación, erizando su pelo y emitiendo un gruñido bajo y protector que nunca antes había hecho. No era solo la madre protegiendo a sus crías, era la compañera protegiendo a su salvadora. La cadena se había roto, y Sombra había elegido a su familia. Elara miró a la perra, el miedo mezclado con una profunda emoción. La batalla final por la libertad estaba a punto de comenzar en el umbral de su apartamento, y el dueño de la cadena se acercaba a su puerta. Capítulo 7. El amor incondicional, el nuevo sol. El aire del apartamento era denso, cargado con el olor a miedo de Elara y la furia protectora de Sombra. La perra estaba plantada frente a la puerta del baño, su cuerpo delgado, pero tenso, actuando como el único baluarte entre su nueva vida y la amenaza que se acercaba. Su gruñido bajo y constante era un presagio, una promesa silenciosa de defensa. Elara se quedó detrás de Sombra, la mano temblándole mientras sostenía el teléfono. La policía, alertada, había prometido una unidad, pero los minutos se estiraban en una eternidad. Intentó llamar a Javier, esperando que estuviera cerca. Entonces, un sonido metálico en la puerta principal. No era el giro metódico de una llave, sino un intento burdo y violento de forzar la cerradura. Sé que estás ahí, zorra. Y sé que tienes lo que es mío. La voz del dueño, áspera y amplificada por la frustración, retumbó en el pequeño pasillo. Abre la puerta o la tiro abajo. Vengo con una orden de arresto por robo de propiedad y difamación. Me has arruinado. Elara respondió a través de la puerta, su voz sorprendentemente firme. Tus amenazas son ridículas. Estás siendo grabado, y la policía está en camino. Abandono animal es un crimen. Vete ahora. El dueño no se retiró. Se escuchó el sonido de un golpe fuerte contra la madera, seguido por el chirrido del metal forzado. El pánico de Elara se disparó. Justo cuando el miedo estaba a punto de paralizarla, un nuevo sonido irrumpió en la escalinata. Pasos rápidos y, sorprendentemente, la voz metódica de Javier, que sonaba inusualmente excitada. «Alto ahí. ¿Qué cree que está haciendo? Aléjese de esa puerta», gritó Javier. El dueño se detuvo, confundido. El enfrentamiento había comenzado en el pasillo estrecho del apartamento. Javier, con su camisa de vestir arrugada, no tenía la apariencia de un héroe, pero su rostro era de una determinación fría. Estaba grabando la escena en su teléfono, una acción que demostraba su compromiso inquebrantable con Elara y, quizás, con Sombra. ¿Y tú quién demonios eres? Apaga eso. Esto es un asunto privado. Ella robó mi propiedad, bramó el dueño. No es un asunto privado cuando se trata de crueldad animal y de intentar entrar a la fuerza en una propiedad privada. Todo lo que digas está siendo grabado. Te sugiero que esperes afuera. La policía está llegando, replicó Javier, manteniendo la distancia. El dueño, un hombre habituado a la intimidación de las zonas industriales, se encontró paralizado por la firmeza inesperada de Javier y la amenaza del móvil. En ese momento de estancamiento, la sirena de un coche de policía se hizo audible, acercándose rápidamente. Fue un triunfo inesperado y culminante. La policía llegó,
alertada tanto por la llamada de Elara como por las denuncias anónimas que surgieron tras la viralidad del video. El dueño fue detenido inmediatamente, no solo por el intento de intrusión y el acoso, sino también por las múltiples evidencias de abandono y crueldad animal que la investigación online ya había desvelado. Elara abrió la puerta solo cuando escuchó la voz de un oficial. Se encontró con Javier, que respiraba agitadamente, y la presencia tranquilizadora de la ley. Sombra, sintiendo la retirada de la amenaza, relajó su postura, aunque se mantuvo vigilante. La paz que siguió fue profunda y duradera. 6 meses después. La casa de Elara ya no olía solo a pintura y café, sino a perro feliz y a galletas horneadas. El suelo de madera, antes impecable, ahora lucía algunas marcas de garras y pelos, señales de una vida plena y caótica. Los cachorros eran ahora perros jóvenes y vibrantes. La viralidad del rescate había asegurado un proceso de adopción responsable y lleno de amor. Nube, aunque seguía siendo pequeña, había sido adoptada por una terapeuta que la utilizaba en visitas a hogares de ancianos, demostrando la resistencia del espíritu. Roca, el más grande y ruidoso, había encontrado un hogar con un joven padre soltero y su hijo, donde era el protector oficial del patio trasero. Los otros 2 cachorros fueron adoptados juntos por una familia en el campo. La resolución emocional profunda se centró en Sombra y Javier. Sombra ya no era solo un perro rescatado, era un miembro de la familia. El collar que llevaba ahora no era una cadena de esclavitud, sino una cinta suave con una placa brillante. Había desarrollado una rutina de confianza y afecto con Elara, pero su relación con Javier era la más conmovedora. Javier no solo se había quedado, sino que había renunciado a su metódica obsesión por la limpieza en favor del confort de Sombra. Había superado su alergia, o su miedo al compromiso emocional, como Elara a menudo bromeaba, y había descubierto una fuente de afecto y propósito que nunca había imaginado. Su presencia ya no era una amenaza, sino un punto de anclaje de calma para Sombra. La última escena transcurre al anochecer. Sombra está durmiendo profundamente, no sobre el frío lodo, sino en una alfombra suave y cálida, cerca de la chimenea. El contraste sensorial con el primer capítulo es abrumador. El olor a óxido ha sido reemplazado por el aroma a champú de perro y a un guiso que burbujea en la cocina. El tacto de la cadena se ha transformado en el calor de una mano suave y amorosa. Elara y Javier están sentados en el sofá. En la televisión, un programa de noticias está presentando una actualización de su historia. El video viral de Sombra es mostrado de nuevo, ahora con imágenes de la perra durmiendo y jugando. Javier acaricia a Sombra con una ternura que habría sido impensable 6 meses antes. ¿Te acuerdas, Elara?, pregunta Javier, su voz suave. El día que me dijiste que la cadena se había roto. Yo pensaba que había salvado a una perra. Elara mira a Sombra, que abre un ojo perezosamente. Yo también lo creía, responde Elara, tomando la mano de Javier. Pero me doy cuenta de que el verdadero milagro no fue solo el rescate de Sombra de ese poste. Fue como Sombra nos rescató a nosotros. Nos llenó de un amor incondicional, de un propósito, y le dio un sentido a la vida que antes no teníamos. Sombra suspira en su sueño, y Elara le da la última caricia de la noche. Sombra sueña. No con el lodo o la cadena, sino con correr libre, sin ataduras, en un campo soleado. El calor que siente no es solo el del fuego, sino el del conocimiento de que la bondad ganó, y de que su vida se convirtió en un testimonio de la milagrosa resistencia del amor. El libro termina con Elara y Javier compartiendo un momento de silencio, observando a la madre y protectora que un día fue una esclava. La última imagen es la pata de Sombra temblando ligeramente en un sueño de libertad absoluta, y el conocimiento de que, a pesar de las sombras de la vida, siempre hay un nuevo sol.